tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida a Beca Duncan, como cada semana, y estamos en las bodegas del Museo de Antropología con el subdirector de Etnografía, el señor Arturo Gómez. Nos mostró en el programa anterior muchísimos de los tesoros que se conservan en un acervo formado por más de 60,000 piezas procedentes de todas las regiones del país y de los 68 pueblos indígenas que existen en México. Entonces vimos textiles, vimos el famoso huipil de la Malinche, vimos objetos de cerámica, estábamos en esta sección de máscaras cuando se nos acabó el tiempo. Entonces, pues forzando un poco a don Arturo, lo obligamos a que nos siguiera mostrando todo lo que falta. Y estamos en una zona, Beca, que la verdad es que es fascinante, pues todo lo que podemos... Adelante. Lo que podemos ver aquí, esto es, ¿de dónde será esto, Arturo? Acá dice, ¿verdad? Acá dice, solo dice máscara de viejo, danza del viejo. Es que habíamos visto máscaras de catrines, máscaras de mono, máscaras de diablo. Las que no pueden faltar son las máscaras de viejo. Y estas son... negritos. Ah, sí, claro. De la región totonaca. Máscaras ceremoniales, que son los objetos. Lo que encontramos aquí es fundamentalmente, ¿qué? ¿Madera? Madera, cueros. Bueno, y cabellos de animales también. Sí, también. ¿No? Y algunas son verdaderamente notables, ¿no? Esto. Pues dos modelos muy distintos. No sé si alcanzas a ver, Beca, ¿de dónde procede esto? No, solo dice ceremonial. Ah, pues ceremoniales, pero miren nada más la belleza de este trabajo. Ahí está, sí. Son nahuas de Guerrero. Y las fichas que nos hablan de una colección que se comenzó a formar ¿en qué año, Arturo? Este es finales de 1800. A finales de 1800, en el todavía Museo Nacional. Sí. A ver, vamos un poquito más de payaso. Aquí están los tigres. Sí, que los tigres son muy famosos, ¿no? Danza al tecuani. A ver, vamos a ver. Sí, estas son las que se ven, por ejemplo, en Chichihualco, en la zona de Guerrero, cuando en los bailes de los tlacololeros que sueltan a un hombre con una máscara de tigre que comienza a perseguir a la gente y la gente va huyendo, gritando, etcétera. Esta es muy bonita. Esta es rarísima. ¿De dónde procede esta? ¿La puedo mostrar? Sí, es de la región Citlala. Con cuidado. Mire usted nada más qué belleza. ¿Y en qué momento se comienza a formar esta colección de máscaras? Los textiles hablábamos que los tienen desde el siglo XIX, pero nos hablabas también el programa pasado de que hubo un proyecto de investigación en los años 50 del siglo XX para las máscaras. Particularmente cuando se construye este edificio, hay todo un gran proyecto de dispersar investigadores por todo el país y traer los materiales. Y entre los materiales importantes que traen son las máscaras. Entonces, para representar las fiestas, entonces se constituye pues un elemento importante y es otra de las colecciones muy completas que tenemos en esta área. ¿Y por qué es tan importante la máscara? Hablábamos el programa pasado de los textiles. Hay textiles prácticamente en todas las regiones del país, pero también sucede con las máscaras. Las máscaras, pues sobre todo las fiestas, hay una fiesta importante que se relaciona con la primavera, que es el carnaval. Entonces hay muchas representaciones de la alteridad, de la autorrepresentación por un lado, pero también la representación de otros seres. Y entonces los seres humanos en el carnaval encarnan esa identidad de los seres a través de la máscara. De hecho, entre los otomís, por ejemplo, el sacerdote se convierte en el mismo Dios de la tierra al ponerse la máscara del diablo. Claro.
Claro. Sí. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuáles son sus favoritos? Pues a mí me encantan mucho, sobre todo los tecuanes, pero también las danzas de viejos. Bueno, de este lado había otros objetos pues relevantes, ¿no? Sí, aquí tenemos los maques, que son representativos, muy de factura indígena, donde representan particularmente animales, pero también están pintados con este sistema de tierras y pegados con grasas. ¿Esto como de qué época es? Esto es principio del siglo XX, Temalacatzingo Guerrero. Okay. Se va a caer. Entonces, esta colección de máscaras se comienza a formar a finales desde finales del siglo XIX. Así, principios. Cuando comienza a desarrollarse, digamos, ya en forma la etnología en México. Sí, por supuesto. De las colecciones más grandes que tenemos de máscaras es de la región purépecha. Tenemos una cantidad bastante grande de ellos, muy antiguos y bastante bien conservados. Entonces los tenemos en esta sección. Representaciones tanto de pastorelas como de danzas particulares y de expresiones Es impresionante. muy impresionantes. ¿Qué es? ¿Ermitaño? Máscara de ermitaño, qué raro. Sí, todas estas son máscaras de ermitaño. ¿Qué representarán? Bueno, un ermitaño, pero... Ok. Tenemos también toda esta sección de las máscaras de Oaxaca, que muchos representan nahuales. Ah, sí. Este da como... Como bastante terror, ¿no? La transformación. La transformación. Vamos a tener diablos rojos, diablos negros, también animales. La representación de la población negra es interesante, hecho por comunidades indígenas. Les llama la atención la población negra y los integran en sus danzas particularmente. Esos son de la zona otomí y esas máscaras son deidades, es el ancestro. Qué impresionantes están, ¿eh? No sé si se alcanzan a... Sí. El ancestro, pero en realidad es la representación del diablo, aunque para ellos ese es Xitá, el ancestro. Xitá es el ancestro. Ancestro, viejo. En otros se integran caparazones de animales, como estos que tienen armadillo. ¿Estos de dónde proceden? Estos son de Oaxaca. Y la zona de Tabasco, materiales vegetales para hacerles pelucas. Sí, como mimbre, ¿no? Sí, dioses de la naturaleza que algunos están asociados al culto del cacao. Sí, estos son como de armadillo, ¿verdad? Esos son de armadillo. Máscara de Dios, danza de tiburón. Bueno, que es lo que hablábamos en el programa pasado, lo complejo que es la conservación de todos los materiales que tienen aquí, porque hay mucha materia orgánica. Sí, algunos se van desprendiendo, entonces necesariamente Es que algunos trabajos son verdaderamente se tienen que restaurar. ¿Esto viene también de la región de Chiapas, de Oaxaca? Ese es de Oaxaca. Este es de Tabasco, que también son muy interesantes, que tienen pelucas de palma, de fibra vegetal. Estos son los del culto al cacao. Son asociados al culto al cacao, deidades de la naturaleza.
hay una danza que se llama el baile viejo, que por un lado representan los ancestros, pero también una serie de espíritus y deidades. Las secciones faltantes son piezas que están en las salas. Sí. Estos objetos se destinan también para exposiciones temporales y para exposiciones permanentes. Leía yo, Arturo, que a finales del XIX, principios del siglo XX, se hicieron varias expediciones a distintos lugares del país en donde pues los etnólogos iban con la misión de precisamente adquirir objetos, recuperar objetos representativos de las diversas regiones para ir formando el acervo. Más o menos era eso lo que ellos traían máscaras, sí, traían textiles. Sí, por supuesto. Iban con misiones específicas de lo que se necesitaba en exposiciones y eso era lo que traían. No tenemos muchos materiales cerámicos. Eran cosas que la gente no veía o veía con desprecio. No consideraba que tuvieran un valor o un significado. Para las comunidades son materiales cotidianos que si bien tienen un valor simbólico, no en términos monetarios, aunque en la actualidad pues existen coleccionistas indígenas que se dedican a copiar piezas y vender las colecciones a instituciones incluso, o también a gente de fuera, extranjeros principalmente. Comentamos en el programa pasado que a mí me intriga mucho y estaba el proceso en el cual se quería incorporar a las poblaciones indígenas, pues a la marcha del progreso, lo que le llamaban en ese tiempo, y eso solamente se podía hacer mediante su eliminación o mediante, al asimilarlos se iban a perder muchísimas costumbres, se iban a borrar muchísimas cosas y surgió también la idea de recuperar cosas que iban a desaparecer para siempre para ponerlas detrás de la vitrina de un museo, que es un poco la idea del origen de esto que estamos viendo. Sí, de hecho el proyecto Nacionalismo Mexicano de Lázaro Cárdenas era precisamente eso, incorporar al indígena, a la nación, a que se convirtiera una sola raza, porque eran un problema, o sea, de hecho así se llamaba, el problema indígena. Sí. Había que acabar con ese problema indígena aculturándolo, integrándolo a los modos de vida y a los procesos nacionales. Había que quitarle en principio su visión del mundo para que ya no rindiera ni culto ni se asimilara al maíz. Es un proceso como una prolongación del proceso de conquista. Así es, muy doloroso. Todavía en el siglo XIX. Muy doloroso porque en principio se prohíben las lenguas indígenas para que el español se incorporara formalmente como lengua franca en los pueblos. Bueno, eso desde Vasconcelos, sí. En las misiones culturales, sí. Las escuelas rurales, así todo esto, sí. Lo que se enseñaba era español. También él tenía esta idea de asimilar lo indígena a lo mestizo. Sí, y entonces en este gran proyecto los museos cumplían un papel importante de resguardar aquello que se va a perder por este gran proyecto. Entonces había que traer toda cultura material que represente las comunidades porque en un futuro, en 40 años, ya no iba a haber indígenas y estos materiales representaban... Iban a ser, digamos, indígenas históricos, sí, o producto de arqueológicos, sí, prácticamente. Eran muy necesarios para representarlos en el proceso histórico. Yo leía con escándalo que hubo una propuesta de blanquearlos, que sí. El indígena fuera blanqueado mediante la mezcla con rusos, con alemanes, con franceses, con italianos, etcétera, pero es algo que se manejó. Sí, por supuesto, en el Porfiriato existieron proyectos muy importantes en el centro de Veracruz, Tepalcatepec, por ejemplo, la incorporación de franceses en medio de totonacas y en medio de población afromexicana. Italianos también llegaron a Veracruz. Llegaron a Veracruz. Esa la idea de blanquear el gusto. La zona de Huatusco, para que los nahuas de esa zona, por un lado, tuvieran nuevas tecnologías agrícolas y de desarrollo, y por el otro lado, pues eliminar la raza indígena. ¿Y en qué momento se toma conciencia de que en lugar de ser eliminado, debe ser
preservado, debe ser comprendido. En los años 70 cambia tajantemente por el proyecto lingüístico. Entonces se dan cuenta que es un gran problema, sobre todo eliminar las lenguas indígenas, alfabetizar en español, y entonces comienza ya el proyecto bilingüe bicultural con las lenguas. Es apenas hace 50 años, sí, es impresionante. Sí, y de ahí se modifican todos los proyectos, porque en principio se dan cuenta que en vez de desaparecer los indígenas, se afianzan la identidad, empiezan a tomar conciencia los pueblos de su patrimonio, de su identidad, de los valores y de muchas otras cosas, y el Instituto Nacional Indigenista revierte todo este proceso de exterminio de la cultura, y entonces cambia a fortalecimiento de las culturas, y por supuesto que después en los 80s va surgiendo todo este gran proyecto desde las comunidades de reclamar derechos. Bueno, sí. Es el 94 la rebelión zapatista. Y la rebelión zapatista marcó pues un auge, un punto importante en la historia de México. Vamos a entrar por aquí. Sí. Comentaba Beca, pasa, por favor. Comentaba Beca en el programa anterior que es sorprendente, pues son cosas que uno sigue encontrando en los mercados. Sí, de hecho se trae todo lo que se utiliza en los ámbitos domésticos, en los mercados regionales, lo que producen los artesanos a la vida diaria. Ajá. Pero también estos objetos en el proceso histórico se convierten ya también pues en elementos patrimoniales o de testimonio de los procesos de la vida indígena, porque han ido cambiando. O sea, primero teníamos cucharas de madera, por ejemplo, posteriormente se incorporan metales y otras cosas. Ha ido cambiando también, entonces también la suerte de que los materiales etnográficos es una serie de arqueología histórica para los pueblos. Y Arturo, creo que vale la pena recordar, nos explicabas en el programa pasado que justo con ese sentido de entender los procesos, las técnicas del pasado, las técnicas perdidas, también se hace un trabajo de alguna manera regresar ese conocimiento a las comunidades. Sí, en el sentido de que los pueblos empiezan a recuperar ese valor de identidad, ese sentimiento pues de lo que representan. Ellos también están preocupados por un lado recuperar, por el otro lado mirar, observar qué es lo que les pertenece, qué es lo indígena y qué es un indígena náhuatl de tal pueblo. Entonces, en ese sentido de mirar desde lo local, también se preocupan de qué es lo que tenían antes. Y entonces los museos representan pues un espacio importante para mirar esos testimonios. Claro, sí. Y entonces vemos que en el siglo XXI los pueblos pues no desaparecen, sino todo lo contrario, pendulan entre la tradición y la modernidad. No, el hecho de ser indígena pues no significa de vivir en la pobreza o de no acceder a educación superior o de no viajar al extranjero o de no conocer otras cosas. Entonces, por un lado, las fiestas y los rituales y la indumentaria y algunas técnicas artesanales son muy significativos que todo indígena de esos espacios debe de saber y debe de conocer. Sin embargo, otras cosas pues pueden disfrutar al igual que cualquier ciudadano mexicano. Esto es un portento. Es una muñequita de hoja de maíz que dice aquí se rescató porque se estaba vendiendo, era para la venta al turismo en un mercado de Michoacán. De Angahuan, sí. Sí. Esto es pelo de maíz. Sí. Muy bien, ¿seguimos? Sí, seguimos. Y entonces es esta parte importante de los pueblos indígenas en el siglo XXI. O sea, que no solo empiezan a ocupar espacios que antes no tenían acceso, por ejemplo, los institutos de investigaciones,
acceden a la educación superior, incluso puestos de elección popular, claro. Sí, a la propia educación, y empiezan a plantear otras cosas, no solo la educación bilingüe, bicultural, en el sentido de ¿Por aquí? Sí, por aquí podemos pasar, aquí vemos el gran formato. Decía que no solo esa parte, sino también empiezan a mirar la parte de la educación superior, y así se empiezan a incorporar en estas nuevas políticas como el nacimiento de las universidades interculturales. Y también los museos comunitarios, o sea, empiezan a exigir otros espacios donde poder mirar y conservar su cultura. ¿La producción de estos objetos ha cesado? No. ¿Se van volviendo más difíciles de conseguir? Yo más creo extraños? que no. Han cambiado un poco los objetos que están relacionados al trabajo. Pienso, por ejemplo, en el pueblo de los alfareros, en Tlayacapan, Morelos, que era una zona donde uno, al visitarla, encontraba cientos de ejemplares de macetas de barro. Sí. Y ahora todos esos negocios y todos esos locales que estaban dedicados a la venta de macetas de barro están dedicados a la venta de objetos chinos o etcétera, porque la alfarería prácticamente se ha extinguido en Tlayacapan. Sí, en muchos casos se ha reducido y incluso ha desaparecido. Eso también son cosas interesantes de decisiones de las propias comunidades en términos económicos, qué les remunera, claro, y qué les significa. No le pueden dedicar 2 semanas sí. a un objeto que van a... Y en otros casos ha sucedido lo contrario. No están vinculados a la economía, pero tienen un profundo sentimiento espiritual, y es cómo se han perdurado, cómo se han conservado muchos de estas manufacturas de objetos. Por ejemplo, el culto a los muertos. Claro. La fiesta de los muertos es tan significativa que muchos oficios alfareros para manufactura de incensarios, candelabros, pues siguen vigentes. Muy bien. A ver, vamos a continuar por aquí. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Bueno, entramos a esta sección donde resguardamos mobiliarios y algunas cerámicas del otro lado. Bueno, esta sección también es importante porque vemos pues los muebles en el cual se transportaban, se resguardaban mercancías, pues la mayoría son de influencia europea, pero esto fue lo que empezó a circular durante todo el periodo colonial en las comunidades indígenas. Ah, ok. ¿Más o menos de qué época son estos, por ejemplo? Siglo XVIII, XIX. La mayoría de estos muebles son de esa época, siglo XX. Arturo, y ahorita fuera del aire nos señalabas aquí unas piezas que fueron parte de un proyecto de Gamio en Teotihuacán. Sí, una de las cosas que tenemos aquí, que son materiales tan diversos que no corresponden precisamente a las comunidades indígenas, sino de proyectos, ya estos primeros proyectos de crear oficios o de recuperar oficios en los pueblos. Ese es un proyecto de Teotihuacán, del periodo de Manuel Gamio, cuando se trata de hacer un tipo cerámico para que el pueblo lo desarrolle y se pueda vender posteriormente con los visitantes. Sí. Esa es una placa. Sí, es una placa. Bueno, aquí tenemos particularmente material de muchas comunidades mestizas de México, que es una sección que no se ha catalogado hacia el lado de los pueblos indígenas, sino queda a nivel general de diversas regiones del país, particularmente cerámica vidriada. Este baúl es bellísimo. Sí, tiene trabajo de cuero. ¿Es del 18 también? Del 18. O sea, los viajeros que llegaban, sí, pues ahí traían la ropa. Sí, traían telas, ropas. Qué hermosura. De Oaxaca es interesante, como los pueblos zapotecos. Y son baúles que por otra parte se podían desensamblar, porque claro, no sí. tienen clavos. Claro, aquí se ve. Sí. Sí, la manija. Y por el otro lado tenemos todos estos muebles, sillas de los huicholes. Claro, huicholes. Sillas de autoridades, de maracames, de los chamanes. Diversos tipos de asientos, pero también una muestra de sillas tan diversas del país, donde incorporan madera, pero también fibras vegetales como la palma. ¿Y en esta sección, Arturo? Esta sección son todos los objetos del siglo XIX que son representaciones de sus propios entornos, tanto de la naturaleza como de vida cotidiana. Entonces, muchos de estos figurillas se utilizan para fiestas, particularmente la de la Navidad, para hacer los nacimientos. Claro. Sí, Amozoc. Muchos de estos animalitos eran de barro. Y hay procesos también de desarrollo técnico, como estos sellos que aceleraban el procedimiento del decorado de la cerámica. ¿Esto? Tenemos esta sección de mayólicas, de cerámicas españolas en territorio indígena, cómo nace la talavera, los vidriados. Muchos son de la región de Puebla, pero también de la región de Jalisco. Vidriados dobles. Muy bien. Con esmaltes. ¿Hay una sección destinada a la restauración de los objetos? Sí, tenemos un área de restauración donde se trabajan materiales diversos como cerámicas, maderas, joyerías, pero también de textiles, donde muchos de los textiles tienen que lavarse, acuosos, otros no, y posteriormente pasan a un procedimiento ya de incorporación de materiales para dejarlos listos para las exposiciones. Entonces vamos a pasar
a esa sección que es muy importante en este acervo. Los conservadores son los que están monitoreando constantemente los materiales orgánicos particularmente para evitar su deterioro. Entonces ellos nos ayudan en la conservación de estos materiales, pero cuando sufren pues algún deterioro, se rompen en el caso de la cerámica, ellos nos ayudan pues a reintegrarlos y dejar los objetos pues manejables para que se puedan exhibir tanto en los espacios de las salas permanentes como de exposiciones temporales. Pues ahora entramos a este espacio donde se restauran las piezas etnográficas. Pues encontramos aquí la compañera de conservación que nos va a platicar un poco de este arduo trabajo y que casi siempre está detrás de todos los equipos. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Hola, buenas tardes. Soy Rosa López. Soy la restauradora a cargo de la acervo de etnografía del Museo Nacional de Antropología. Y bueno, ahorita estoy haciendo una conservación, una consolidación de esta pieza, que es una pieza popoloca de barro de la región de Puebla. Y estoy colocando un consolidante de paraloid, que ese consolidante es una resina acrílica que sirve como consolidante, como dije, y como adhesivo. Y bueno, básicamente ahorita estoy en eso, la consolidación. Esto lo que hace es evitar su deterioro. El deterioro, porque bueno. Pulverización. Sí, pulverización. ¿De qué época es esto? Bueno, aproximadamente desde finales del siglo pasado, antepasado. O sea, ya tenía algún deterioro. Ya, sí. Entonces, para frenar ese deterioro se hace una consolidación, se hacen resanes, se ponen unas pastas costillas y el paso final es la reintegración cromática. ¿Y es un proceso que lleva cuánto tiempo? Bueno, puede llevar meses. Meses. ¿Con una sola pieza? Sí, exactamente. Para hacer hay piezas que pueden quedar tal vez en un día, piezas que pueden quedar en una semana. Hay piezas que sí necesitan bastante ¿Y esta es la lista de espera? Sí, de hecho, todas estas piezas que tenemos aquí, o sea, hay de objetos zapotecos, purépechas, tzotziles, y ya están casi en la etapa final, nada más de reintegración cromática. A los que tienen resanes sí ya nada más falta la etapa final de reintegración cromática. ¿Y cómo lograr el color, el tono exacto del color? Bueno, normalmente en las restauraciones hay un proceso donde los parámetros son un tono o 2 tonos abajo para que se note la diferencia de la restauración. Casi nunca se tiene que quedar, aparte, bueno, la técnica es puntillismo o manchas y sí se diferencia del detallado original. ¿Y no existen tonos imposibles de alcanzar? No, bueno, no, o sea, no lo creo. O pigmentos que ya no se fabriquen. Bueno, los pigmentos que ahorita utilizamos son precisamente unos barnices para restauración. Entonces se adaptan a los procesos que también se utilizaban antes. Entonces se van adecuando dependiendo de los materiales que se estaban antes y que los materiales de ahora están también reversibles, para que en un futuro, en una restauración futura, tal vez 20 hasta 50 años, se pueda volver a restaurar y se pueden quitar esos elementos fácilmente y no se deteriore. Pero vemos que te enfrentas a una enorme variedad de materiales y eso debe ser un reto bien interesante. Desde textiles. O sea, debe ser interesante tener que investigar cada técnica, pero además debe ser un reto entrarle a todo, ¿no? Sí, aquí, bueno, sí, en algunas ocasiones viene mucha gente de Europa y para ellos se les hace un poquito como si increíble que los restauradores de aquí nos dedicamos, o sea, tenemos como una amplia gama de conocimientos, porque ahí solamente tienen una especialización. Sí, son como muy estrictos en eso, o sea, si trabajan madera, solo madera, no sé, textiles, cerámica, pero aquí, bueno, sí podemos tener esa capacidad y también de adaptarnos a los materiales, a los lugares, para trabajar todo el tipo de elementos y de soportes. ¿Cuánto tiempo tiene usted haciendo esto? 24 años. ¿Y cuál es la pieza más
digamos, el trabajo más arduo que ha tenido que emprender, la pieza más difícil de recuperar o de restaurar que le ha tocado? Bueno, es que sí he tenido la oportunidad de trabajar textiles, caballete, pintura mural. No sabría, o sea, cada pieza, hasta sea, no sé, una pieza de muchísimos metros hasta una pieza pequeña, cada una tiene su labor y, ajá, exactamente, hasta tiene un valor histórico. No importa si he trabajado piezas del siglo XVI como contemporáneo, pero yo creo que cada pieza es única. Ok, esto que está aquí está bastante deteriorado, ¿no? Sí, es precisamente, dice el objeto zapoteco, el de barro negro. Sí, estaba completamente en pedazos y justamente como es una pieza lisa, es más difícil volverlo a armar porque no tiene ningún detalle por afuera. Entonces es mucho más difícil quemar un rompecabezas porque los rompecabezas se abren sobre el plano, se arman en plano y esto se tiene que armar en volumen. Entonces sí ha sido bastante difícil la restauración. ¿Pero lo va a lograr? Claro, por supuesto. Y por aquí, Arturo, trajiste que es un venado. Es una representación de un venado. Por ejemplo, se rompió el asta y lo tienen que reintegrar nuevamente. ¿Y esto es madera? Es madera. Bueno, uno de los grandes retos de esta área del museo son los conocimientos. Entonces, ellos se tienen que estar actualizando constantemente a la par de los conocimientos indígenas. Entonces, lo que hemos tenido es la visita de muchos artesanos que vienen a platicarles cómo hacen el trabajo para que ellos tengan el conocimiento también de poder hacer la restauración. Claro, porque no es un conocimiento que esté en los libros, ¿no? Necesariamente, o sea, es un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. Exactamente, ellos como creadores, bueno, tienen una manera de hacer sus cosas, sus textiles, cerámicas, toda su obra, pero también tenemos que trabajar con ellos a la par para conjuntar tanto los materiales con los que fueron creados con los que los vamos a rescatar. Entonces sí es algo que obviamente sí son muchos estudios de estar leyendo, actualizándonos en materiales actuales, porque no es lo mismo trabajar con materiales de hace 30 años que ahorita. O sea, muchos materiales han cambiado con el paso del tiempo. Pues por ahí vemos unas cuentas de plástico, por ejemplo, ¿no? Sí, también, o sea, hay muchísimos elementos que obviamente también ya son más contemporáneos y hay que también restaurarlos de manera diferente. ¿Este rosario de qué es? Ese es 19. Sí, ¿verdad? Coral rojo y plata. Y bueno, los instrumentos de los que echan mano son prácticamente como de dentista. Como los materiales, sí, pues hay diferente tipo de espátula y para cada situación. O sea, hay objetos. Tengo muchísimas más, pero ahorita nada más es como las que también más uso. Para consolidar el tipo de jeringas, hay infinidad. Sí, aquí nada más una ¿Y los parte materiales que tiene aquí qué son? Estos son especiales de restauración, son pastas cerámicas, también pastas para madera, sí son consolidantes, algunos solventes, para diluir precisamente también los... Híjole, pues qué paciencia. Muchísimas gracias. Sí, nada, fue un gusto. Muchas gracias. Vamos a ir a la sección del archivo, donde está la documentación de cada uno de los objetos y también el archivo fotográfico. Gracias. Sí, de nada, hasta luego. Bueno, otros materiales los tenemos resguardados así porque no se pueden ir a reservorios específicos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Nos encontramos en esta sección del archivo. Aquí están concentrados todas las tarjetas informativas de cada uno de los objetos. Entonces tenemos muchísimos materiales documentales aquí. Aquí está precisamente ¿cómo llamar esto? ¿La ficha? ¿O cómo la ficha técnica del huipil. Del huipil que acabamos de ver de la Malinche. Siglo XVII. Materiales: algodón blanco, algodón café, lana, seda, plumón de aves. Y luego la descripción, como vimos, consta de 3 lienzos unidos verticalmente y tejidos con técnica de tafetán. La decoración presenta tapiz, brocado y bordado, adornado mediante brocados en el cuello, pecho, cenefas inferiores. Bueno, pues aquí está y una foto del objeto. Pero veo que aquí hay dos... se me hace que esta es más antigua, ¿verdad? Sí, hay tarjeta. No, porque este es con computadora. Sí. ¿No? Y este es con máquina de escribir. Con máquina de escribir. Es la ficha, bueno, aquí vemos la máquina. Es la anterior, ¿verdad? Sí, porque y tenemos manuscritos, o sea, cómo se han ido cambiando todos los instrumentos. ¿Y usted lo catalogó también a máquina, Arturo? Sí, ahí tenemos materiales desde manuscritos. Y aquí tenemos también los diarios de campo de los investigadores. Okay. Y algunos documentos de adquisiciones, cómo se adquirieron estos materiales. Entonces es una sección bastante grande donde están resguardados estos archivos así. Y luego a su vez están divididos por pueblos indígenas. Aquí. Y hay una continuidad en los folios. Aquí, por ejemplo, tenemos desde manuscritos de cada uno de los... Pero es lo mismo. Es lo mismo. De las distintas piezas que hemos estado viendo, ¿no? Pero eso es la cultura yaqui, por ejemplo. Ajá. Okay. Sí. Y Arturo, veíamos también por ahí unas fotos que llaman mucho la atención. Sí, entonces tenemos aquí una sección de fotografías de campo de finales del siglo XIX, principios del XX también. Son todas estas grandes expediciones a comunidades. Y bueno, tenemos por un lado los positivos, pero también tenemos una sección de negativos.
algunos todavía sobre cristal. Y es lo que resguardamos. Tenemos los positivos que se pueden consultar, los estamos pasando a un sistema digital también para que tengan acceso tanto los investigadores como las comunidades indígenas. Y tenemos casi de todos los pueblos también. ¿Esto de dónde es? Ese son yaquis. Estos son coras, ¿no? Sí, aquí dice que es de la tribu Cora. Esos son yaquis. Esto es finales del siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX. Qué documento, Y en el primer programa, en la introducción que nos dio el doctor Saborit, nos decía que cuando se estrenan las salas etnográficas en el Museo Nacional, todavía en moneda, en la década de 1890, algo que era una gran novedad, algo muy moderno para los museos de su época, es que se acompañaban las piezas con fotografías. ¿Algunas de estas fotografías las conservan aquí? ¿Son estas que estamos viendo? Son parte. Entonces, en ese periodo se fotografiaron muchas comunidades indígenas y precisamente en esa época era novedad, pero en la actualidad son documentos históricos importantísimos. No sé si eso compete a esta sección, pero hay material de audio de las lenguas indígenas sí, grabadas, están sí, también. Eso está en la fototeca de Lina. Nosotros, la fototeca. En la fonoteca. Sí, la fonoteca, ya sí. Pues, hubo un explorador noruego, Carl Lumholtz, que grabó a muchos de los grupos del norte. Estuvo en los Kikapú, ¿no? Estuvo en el norte, sobre todo. Sí. Y la fonoteca es el que resguarda gran parte de esos materiales. Sí, claro. Aquí tenemos todavía algunos carretes. Bueno, los más antiguos son de cera. De cera. Y luego ya ¿Y se conserva de alguna lengua que se haya extinguido? Del norte de México, sí. ¿Del norte? Sí, también. Bueno, pues las expresiones musicales, desde luego, ¿no? Sí, entonces tenemos nosotros fotografías de contextos de donde fueron traídas las piezas. Y esto servía mucho para las exposiciones, para poderlas contextualizar. Y hubo un momento que también las piezas fueron fotografiadas en miniatura para hacer los catálogos de viajes. Eso los vamos a ver más adelante. Pero también aquí vemos que se fotografía el proceso de producción. Sí, todo el proceso de producción, de tal manera que se puedan exhibir en las salas en un contexto. ¿Y estas fotos de qué época serán? ¿60s? Esas son de los 50s. 50s, ¿verdad? Sí, son de los 50s. Bueno, y los bailes ahí también, ¿no? Sí, hacían un poco de antropología física en algunos, se fotografiaba de diversos ángulos a las personas. Y bueno, hemos cambiado de tecnologías desde las máquinas de escribir a las computadoras y también los sistemas de información los hemos venido actualizando. Sí, hacia acá vemos, por ejemplo, cómo se hacían los catálogos de viaje cuando se iban las exposiciones viajaban las exposiciones, se pegaba la fotografía y casi manualmente se escribía, mientras que ahora se hace ya en computadora. Claro. Sí, como las listas de obra, ¿no? Sí. Y estas fotos pequeñas, también había una sección que tenían fotografiado todos los objetos y tener la fotito en cantidad, como 10 ejemplares de cada objeto. Por si se necesitaba, se sustraía uno y se pegaba para los catálogos de viaje que se necesitaban. Sí, incluso los catálogos de seguridad, así los tenemos en algunas secciones. Bueno, aquí sigue el catálogo fotográfico de vemos un telar, la ¿no? población otomí, por ejemplo, todo el telar de cintura. Sí, todo un proceso de lo que es el tejido. Es también muy perturbador pensar que estas personas probablemente ya tampoco están. No, estos ya no están, son de los años 40, 50. Sí. Entonces vamos a tener todo este tipo de materiales ya clasificado y lo que estamos pasando
es al proceso digital para recuperarlos también de cierta manera. Muy bien, nos había faltado una sección, creo, de visitar. Sí, si quieren vamos a terminar el almacenamiento de los textiles. Bueno, entramos a esta sección del almacenamiento. Los textiles son un material delicado y entonces pues ahora los almacenamos en estos carros compactables. Antes los teníamos en cajas, colgados, que se deterioraron muchos de estos materiales. Entonces también hemos ido cambiando desde el mobiliario, las técnicas de conservación y muchas otras cosas también, entre ellos los materiales de fumigación. Y pues hace apenas unos 10 años cambiamos a este procedimiento de guardarlos en plano sobre estos carros para evitar Esto se ve muy antiguo. Sí, son de la zona entre Ciudad de México, Estado de México. San Miguel de Mellanco, dicen. Sí, pueblos de habla otomí. Sí, otomí. Sí. Y son textiles que pues ya no existen en sus comunidades y cambiamos de tenerlos colgados a un sistema plano y de manera también extendida para que se pueda consultar. Entonces todos estos carros están estos desaparecieron. De las comunidades desaparecieron, sufrieron un proceso de transformación. Sí, ¿de qué época son estos? Estos son de principios del siglo XX. ¿Cuál era su uso? Sostener las faldas de las mujeres, son fajas. Tenemos muchos otros materiales de técnicas muy diversas. Aquí continuamos con la serie de las fajillas, pero también vamos a encontrar otros materiales como los agaves para el caso de los ayates. Pasamos a esta sección donde tenemos precisamente ayates y tapicerías y los materiales van siendo cambiados para que puedan conservarse en rollos. ¿Y esto de qué regiones? Este también es del Estado de México. Y también se ven súper antiguos, que tendrán un siglo igual. Ajá, y estos, por ejemplo, se ven muy limpios porque pasaron al lavado. Ya tienen un proceso de restauración. Estos son de finales del 19, por ejemplo. ¿Y este tipo de diseño se sigue haciendo? Esos todos desaparecieron. Desaparecieron. Entonces, aquí los tenemos como testimonios. Mientras tanto, tenemos también cosas bastante contemporáneas de los años 70, 80, el Valle del Mezquital. ¿Por qué se ve de ese color, como si fuera más antiguo? ¿Por el material? Deterioro de el manejo del material. Por ejemplo, cuando se tocan directamente con las manos y las manos tienen grasa, entonces sufren ese... Pero son más contemporáneos. Pues se ven como de la edad de los de... Sí, son muy contemporáneos, sí. Mientras que los bordados pues se han ido transformando también, pero siguen vigentes. Muy bien, Arturo, pues le agradecemos muchísimo este recorrido. La verdad no sospecha uno lo que se guarda en las bodegas del Museo de Antropología en su sección de etnografía y ha sido un verdadero viaje. Sí, bueno, aquí se resguarda el patrimonio nacional y lo que se exhibe es un porcentaje muy mínimo a lo que resguardamos en los acervos. ¿Qué será? ¿El 10% está en exhibición? Como el 8% más o menos que está exhibido. Pues solamente alcanzamos a dar una probadita de todo lo que hay. Sin embargo, pues encontramos cosas que son para maravillar, Beca. Sí, claro. Y bueno, decir también que es el mejor homenaje que podemos rendir a todas las personas que resguardan este patrimonio, que lo conservan, que lo restauran, que lo estudian y que lo difunden, que es también pues uno de los motivos por los que estamos aquí celebrando el 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arturo. Le agradezco de verdad muchísimo su generosidad al mostrarnos todo esto, sus conocimientos, el hecho de que
gracias a personas como usted, esto se mantenga vivo y no solamente permanezca en las bodegas de un museo, sino que pueda regresar a la vida real, a los pueblos, a las comunidades, el conocimiento de técnicas que se habían perdido, que estaban en riesgo de extinción y que se preservaron gracias a la labor de ustedes. Y por eso están otra vez vigentes en los pueblos. Eso es una labor encomiable. Sí, una gran tarea que debemos de celebrar y que es nuestro deber como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Le agradezco muchísimo. Gracias, querida Beca. Gracias, Héctor. Gracias también a usted. Espero que haya disfrutado este recorrido. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana aquí en El Foco.